familia, Volvemos al Evangelio de Juan, que hoy miércoles nos dice que dijo Jesús: Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es muy rica siempre la manera en la que Juan se aprovecha de la imagen de la luz y las tinieblas para hablar del Evangelio, para hablar de la figura de Jesús y para hablarnos de su mensaje. El criterio de bondad y de maldad hoy en día está como muy desdibujado y a veces se piensa que es algo extrínseco a la persona humana, como que viene de afuera. Alguien dice lo que está bien y lo que está mal, yo puedo tomarlo o no tomarlo. En gran medida, en la mayoría de las cosas es así. Pero Jesús es muy taxativo a la hora de hablar de su mensaje. No es un mensaje cualquiera, es el mensaje del Hijo de Dios. No es un mensaje cualquiera, sino que es un mensaje de vida, y aquel que recibe el mensaje tendrá vida, y el que no reciba ese mensaje será condenado. Son palabras duras, y a veces en la lectura del Evangelio podemos tener miedo de levantar una serie de antinomias muy fuertes que el mismo Jesús declara. Él habla de una salvación del pecado, Él habla de un pecado, Él habla de una vida eterna, habla de una condenación eterna, y son cosas que nos sacuden. Jesús dice: yo he venido a salvar al mundo. Y la palabra que Él nos da es una palabra de salvación, luz que brilla en medio de las tinieblas de un mundo convulsionado muchas veces por el pecado y también salpicado de luz, de bondad, de gente por todos lados que responden tanto al Evangelio como a la bondad de la que habla el Evangelio, a veces sin siquiera haber conocido el Evangelio. Dios hace llegar su palabra, que es el mensaje de Jesús, y su luz la hace llegar el Señor a cada persona, a algunos a través del ejemplo de los cristianos, a través de la predicación de la Iglesia, a través de la misión apostólica que la Iglesia realiza en todos lados, va haciendo llegar la palabra con un mensaje de luz, un sí a la vida, un sí al amor, un sí a la entrega por los demás, un sí a la veracidad, un sí a todos los valores que hacen rica a la persona. Pero hay muchas personas que no han recibido la palabra del Señor. ¿Qué sucede con esas personas que no se han acercado a la luz? Hay que distinguir ahí, porque hay quienes nunca se han puesto en contacto con esa luz porque no les ha llegado. Dios no hace faltar a cada uno de las personas que han poblado la historia y que pueblan hoy el mundo, no priva de ninguno de su luz. A algunos les habla a través de la Iglesia, a otros les habla a través de la voz de su corazón, de la voz de la conciencia, como solemos decir. Y es en el corazón donde cada uno se mide con la palabra del Señor, a veces sin conocerla. ¿Puede haber algún error? Puede haber algún error, pero es allí donde Dios ha grabado, suele decir la enseñanza de la Iglesia, su palabra en el corazón de cada uno de nosotros, su ley, dice en otros momentos. Pasa que la palabra ley está bastante problematizada, ¿no? Insisto, como si fuera algo que me viene desde afuera. Hay un criterio de bondad y de maldad, y es algo que cada uno de nosotros aprende a reconocer en su propio diálogo interior. Uno puede acallar esa voz que me dice: no vayas por ahí, Manuel, estás eligiendo el camino equivocado, porque hay caminos equivocados. Hay que tener la valentía, a veces, eso de ponerlos en evidencia. Para aquellos que no escucharon la palabra del Señor, el criterio de bondad y de maldad lo van a encontrar, decía, en su propio corazón cuando quieran escucharlo honestamente.
San Juan juega también ahí con una imagen muy linda. Dice, aquellos que están metidos en la maldad, aquellos que se dejan ganar por el egoísmo, por la violencia, esos se esconden de la luz, le huyen a la voz de su corazón y prefieren no escucharlo. Y en ese sentido están ya marcando su destino, están eligiendo vivir lejos de la luz y eso no es gratuito. El juicio final, por llamarlo de alguna manera, de cada uno de nosotros y el de toda la realidad queda en las manos de Dios. Pero es un juicio que se va dando siempre dentro de nuestro corazón. A la luz de la misericordia de Dios y considerando nuestra debilidad y fragilidad y las metidas de pata grandes también que vamos a poder cometer, siempre van a estar delante de la misericordia de Dios que me perdona cuando yo las reconozco. Ese juicio interior lo pone de manera poética uno de nuestros místicos, poetas castellanos, que dice: al final de la jornada aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. En el fondo del corazón sabemos, cuando Dios me dice, por ahí no, eso no te hace bien porque hace mal a otros, eso no te hace bien porque te hace mal a vos mismo, eso no porque me ofende, me puede decir Dios de varias maneras. Que Dios nos ayude a mirar cómo esta palabra nos propone una vida que no se da por descontada, sino que se presenta como una tarea que cada uno tiene que realizar en diálogo profundo con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios y con su propio corazón. Nos ilumine el Señor en esa búsqueda. En el nombre del Padre y del Hijo